Ante la tardía reacción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de especialistas exige que el presidente plantee más medidas para frenar el avance del COVID-19 dentro de México. A través de una carta difundida en redes sociales, los expertos criticaron el accionar del mandatario y del actual secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, frente a la propagación del COVID-19. Los expertos pidieron que se aumenten las pruebas para diagnosticar la enfermedad. Otra de las exigencias es suspender las actividades masivas de toda naturaleza y que se cierren espacios de convivencia pública. Uno de los firmantes de esta carta es el doctor José Narro, el exsecretario de Salud de México, y fue secretario durante la administración de Enrique Peña Nieto. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Al contrario, me da muchísimo gusto saludarle a usted a la tarde NTN 24. Es un gusto para mí. Igual para nosotros. Doctor, previo a esta entrevista ya dijimos que ustedes enviaron esta carta al presidente López Obrador, pero quisiera que fuese usted quien nos contara qué los llevó a tomar esta decisión. Al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, ¿qué nos motiva? Por un lado, el problema que hoy afecta al mundo. Todos los países prácticamente del mundo, 201 países, están viviendo una contingencia sanitaria, una emergencia epidemiológica por el tema del coronavirus 19. Y lo que nos ha motivado es que algunos de nosotros encontramos la reacción del ministro, del secretario de Salud y de sus colaboradores muy lenta, muy contradictoria dentro del gobierno. Se recomiendan algunas cosas y los funcionarios, incluido el presidente de México, hacen otras. Y nosotros estamos seguros de que estamos actuando tarde y de manera descoordinada. México es un país muy grande, con un gran sistema de vigilancia epidemiológica, con una red de laboratorios muy importantes, laboratorios de salud pública. Cada uno de los estados de nuestro país, de México, tiene un servicio. Entonces, nosotros queremos llamar la atención. Queremos que el conocimiento científico sea lo que rija la toma de las decisiones y creemos que se deben seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que ha recomendado que se hagan muchas pruebas, dijo el director general, para poder detectar los casos y tratar de interrumpir la transmisión, el contagio. ¿Alguna respuesta por parte del presidente López Obrador? La hicimos pública el viernes por la tarde-noche en Ciudad de México y en la semana pasada, y entregaremos físicamente la correspondencia, la hemos entregado de hecho, y estamos esperando la respuesta del presidente o de sus colaboradores, del secretario de Salud en especial. Quiero preguntarle, ¿reaccionó tarde el presidente López Obrador ante la pandemia por este coronavirus? Yo soy uno de los que piensan que sí, que nos hemos tardado en tomar algunas de las medidas, pero particularmente que la autoridad sanitaria ha estado ausente de articular al conjunto del país, de las instituciones públicas y privadas. Las medidas que se han tomado han sido encabezadas por grupos de la sociedad. La medida de distanciamiento social, físico, se tomó por anticipado en algunos estados del país. La declaratoria de contingencia epidemiológica, de emergencia epidemiológica, se ha tomado también de manera desordenada. Y por supuesto, el quédate en casa apenas está impulsándolo el gobierno de
la República y, por cierto, sin que el propio presidente de la República se quede en casa. Él ha hecho el fin de semana pasado una gira de trabajo y pensamos que eso manda mensajes que son contradictorios, porque a la población le tenemos que orientar con toda claridad sobre qué es lo que tiene que hacer. Entonces sí, pensamos que ha actuado tardíamente y de manera desarticulada. Usted toca el punto de las iniciativas que han nacido de los mismos ciudadanos en México. Háblenos de eso, de las medidas preventivas que tomaron los mexicanos sin el respaldo quizás del mismo gobierno. Y hay algunas medidas que son de orden general. En este tipo de padecimientos, los transmitidos por vía respiratoria, por las mucosas, una de las recomendaciones de siempre es el tema de la higiene. Por supuesto que esto lo doy por descontado, que en los lugares donde hay las condiciones de acceso al agua para poder disponer de ella y lavarse las manos, pues la población mexicana lo hace. Pero desde hace varias semanas, algunas instituciones, empezando por las privadas de educación superior, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, decidió suspender las actividades en todos los campus que tiene. Estoy hablando de una medida que entró en operación por ahí del 12, 13 de marzo y que tardíamente el gobierno de la República tomó para el resto del sistema público para ser efectivo a partir del lunes 23 de marzo. En ese lapso, ya muchas otras instituciones privadas y algunas públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, habían tomado la decisión desde el 17 de marzo de prácticamente cerrar las actividades presenciales académicas. Desde su experiencia como secretario de Salud, ¿cuál debió ser el plan de contingencia que le tocaba activar a las autoridades? Estas medidas a las que ya hemos hecho referencia, por supuesto, que tiene que ver con el distanciamiento social, con la higiene, con el cuidado. Yo me cuido y yo te cuido, tú te cuidas y tú me cuidas. Pero también algunas otras acciones que se debieron haber puesto en práctica. Habría que asegurar, y todavía no está completamente resuelto el problema, que los médicos, las enfermeras, que el personal de salud tiene el equipo de protección que les va a permitir hacer frente al contacto con los pacientes que tienen la infección. Estar seguros de que teníamos el abastecimiento y la reconversión de espacios, por lo menos para estar preparados. Es cierto que se ha estado tratando de avanzar en esa dirección, pero hace 2 meses, por lo menos, sabíamos que era altamente probable que el problema desbordara a China y que todos los países, incluido México, sufrieran un problema de esa naturaleza. De hecho, uno puede ver en las estadísticas que proporciona la Organización Mundial de la Salud que ya a principio del mes de marzo era clarísimo que íbamos a tener un problema en nuestro planeta. Y la reacción fue tardía, sin duda. Claro. El presidente tuvo un giro total con relación a la pandemia. Le pregunto, ¿cree usted que la presión de varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch o diferentes comentarios que se hicieron desde distintas áreas le hizo cambiar de opinión o la dirección de las medidas en relación a la prevención? Mire, yo creo que son varios los asuntos que mueven esto. Por un lado, la información epidemiológica. Está muy claro que ha venido creciendo paulatinamente, no de manera explosiva, pero que sí ha crecido
el número de personas que han resultado positivas al coronavirus. Segundo, el número de defunciones que también ha venido creciendo y el de sospechosos, que se ha incrementado ese sí de manera muy importante. El escenario internacional que muestra 200 países con problemas, algunos con dificultades enormes. El caso de Italia, el caso de Estados Unidos, que seguramente a estas alturas ya representa el país número 1 en personas infectadas, contagiadas. El número de decesos en Italia que supera los 9,000, o el caso de España, en donde también la epidemia ha crecido de manera muy, muy importante. Y el ejemplo de que si se deja esto a su curso natural, que era una de las hipótesis que se seguía, por ejemplo, en Reino Unido, vamos a permitir, ya que se trata de un virus que no tiene una letalidad tan elevada, incluso que es menor a la letalidad, a la capacidad de generar muertes, de funciones respecto, por ejemplo, del H1N1, pues entonces se ha quedado muy claro en Inglaterra y también para muchos que esta inmunidad de rebaño que se pensaba podría llegar a proteger, porque en un alto porcentaje, como lo sabemos, los casos son francamente benignos, menores, sin complicaciones, cerca del 80%, pero resulta que como se trata de una población que es virgen, la población mundial nunca había tenido contacto o experiencia con el coronavirus, con el 19. Entonces, pues resulta que no funcionan así las cosas. Creo yo que han sido muchas las situaciones que han llevado al gobierno del presidente López Obrador a tomar la decisión correcta. Es verdad que tardía, pero correcta, y yo lo que espero es que con el ejemplo del primer mandatario de quedarse en casa, podamos todavía detener lo que puede ser una infección masiva del tipo de las que se han registrado en algunos países. Ahora, ¿qué cree usted que pasó con el presidente López Obrador? Es decir, ¿cómo catalogar el comportamiento que había venido sosteniendo en relación a esta pandemia? No puede catalogarse con una sola palabra. El gobierno de López Obrador, particularmente el subsecretario de Salud y sus colaboradores en el área sanitaria, no han tenido el liderazgo necesario, sus colaboradores, y debieron haber sido más enérgicos con las acciones del señor presidente de la República para poder darle congruencia a la estrategia y poder aplicarla nacionalmente. Ahí el tema de oportunidad en el gobierno y de dispersión de las acciones en las entidades federativas, la falta de coordinación con los sectores social, privado, académico, etcétera, no es la correcta. Quiero agradecer al doctor José Narro, secretario de Salud de México, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, a NTN 24, a usted, muchísimas gracias por esta oportunidad y siempre en la disposición de continuar este diálogo. Muy amable de su parte.